horas 0 minutos y 1 segundo. ACDMix presenta la segunda parte del libro Crónica de una muerte anunciada, escrito por Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Leído en voz de Loli Subi, conducido por Asphalt XD. Y aquí comenzamos. Y la historia continúa aquí. Hola amigos del canal, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues ahora narrando Crónica de una muerte anunciada, este grandioso libro escrito por este genio Gabriel García Márquez, colombiano, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Y bueno, pues aquí se los traemos. Perdón si no me presenté en la lectura anterior, pero tuve algunas fallitas con el micro y solo me dejó dar la introducción. Pero bueno, pues ahora sí ya nada más falta esperar a Loli Subi, pues para comenzar este libro. Mientras tanto, pues, les comento que nos pueden seguir en redes sociales. En Facebook me encuentran como Sebastián Abarca y el correo electrónico sebasmi2304@gmail.com. Bueno, pues esa es la forma de contacto con nosotros. Y bueno, ¡ay! Ya entró Loli Subi en la cabina. ¿Cómo está Loli Subi? Disculpen, buenos días. Comenzamos. Como ya es costumbre, iniciaré con un párrafo anterior, un punto anterior y dice así. Fue una ilusión fugaz. El obispo empezó a hacer la señal de la cruz en el aire frente a la muchedumbre del muelle y después siguió haciéndola de memoria, sin malicia ni inspiración, hasta que el buque se perdió de vista y solo quedó el alboroto de los gallos. Santiago Nazar tenía motivos para sentirse defraudado. Había contribuido con varias cargas de leña a las solicitudes públicas del padre Carmen Amador y además había escogido él mismo los gallos de cresta más apetitosos, pero fue una contrariedad momentánea. Mi hermana Margot, que estaba con él en el muelle, lo encontró de muy buen humor y con ánimos de seguir la fiesta. A pesar de que las aspirinas no le habían causado ningún alivio, no parecía resfriado. Y solo estaba pensando en lo que había costado la boda. Me dijo, Cristo Bedoya, que estaba con ellos, reveló cifras que aumentaron el asombro. Había estado de parranda con Santiago Nazar y conmigo hasta un poco antes de las 4, pero no había ido a dormir donde sus padres, sino que se quedó conversando en la casa de sus abuelos. Allí obtuvo muchos datos que le faltaban para calcular los costos de la parranda. Como se habían sacrificado 40 pavos y 11 cerdos para los invitados y 4 terneras que el novio puso a asar
para el pueblo en la plaza pública, como que se consumieron 200 cajas de alcoholes de contrabando y casi 2,000 botellas de ron de caña que fueron repartidas entre la muchedumbre. No hubo una sola persona, ni pobre ni rica, que no hubiera participado de algún modo en la parranda de mayor escándalo que se había visto jamás en el pueblo. Santiago Nazar soñó en voz alta. Así será mi matrimonio, dijo. No les alcanzará la vida para contarlo. Mi hermana sintió pasar el ángel. Pensó una vez más en la buena suerte de Flora Miguel, que tenía tantas cosas en la vida y que iba a tener además a Santiago Nazar en la Navidad de ese año. Me di cuenta de pronto de que no podía haber un partido mejor que él, me dijo. Imagínate, bello, formal y con una fortuna propia a los 21 años. Ella solía invitarlo a desayunar en nuestra casa cuando había carimañolas de yunca y mi madre las estaba haciendo aquella mañana. Santiago Nazar aceptó entusiasmado. Me cambio de ropa y te alcanzo, dijo, y cayó en la cuenta de que había olvidado el reloj en la mesa de noche. ¿Qué hora es? Eran las 6:25. Santiago Nazar tomó del brazo a Cristo Bedoya y se lo llevó hacia la plaza. Dentro de un cuarto de hora estoy en tu casa, le dijo a mi hermana. Ella insistió que fueran juntos de inmediato, porque el desayuno estaba servido. Era una insistencia rara, me dijo Cristo Bedoya, tanta que a veces he pensado que Margot ya sabía que lo iban a matar y quería esconderlo en tu casa. Sin embargo, Santiago Nazar la convenció de que se adelantara, mientras él se ponía la ropa de montar, pues tenía que estar temprano en el Divino Rostro para castrar terneros. Se despidió de ella con la misma señal de la mano con la que se había despedido de su madre y se alejó hacia la plaza llevando de brazo a Cristo Bedoya. Fue la última vez que lo vio. Muchos de los que estaban en el puerto sabían que a Santiago Nazar lo iban a matar. Don Lázaro Aponte, coronel de la academia en uso de buen retiro y alcalde municipal, desde hacía 11 años, le hizo un saludo con los dedos. Yo tenía mis razones muy reales para creer que ya no corría ningún peligro, me dijo. El padre Carmen Amador tampoco se preocupó. Cuando lo vio sano y salvo pensé que todo había sido un infundio, me dijo. Nadie se preguntó siquiera si Santiago Nazar estaba prevenido, porque a todos les pareció imposible que no lo estuviera. En realidad, mi hermana Margot era una de las pocas personas que todavía ignoraba que lo iban a matar. De haberlo sabido me lo hubiera llevado para la casa aunque fuera amarrado, declaró al instructor. Era extraño que no lo supiera, pero era mucho más que tampoco lo supiera mi madre, pues se enteraba de todo antes de que nadie en la casa, a pesar de que hacía años que no salía a la calle, ni siquiera para ir a misa. Yo apreciaba esa virtud suya. Desde que empecé a levantarme temprano para ir a la escuela, la encontraba como era en aquellos tiempos, lívida y sigilosa, barriendo el patio con una escoba de ramas en el resplandor ceniciento del amanecer, y entre cada sorbo de café me iba contando lo que había ocurrido en el mundo mientras nosotros dormíamos. Parecía tener hilos de comunicación secreta con otra gente del pueblo, sobre todo con la de su edad,
y a veces nos sorprendía con noticias anticipadas que no hubiera podido conocer sino por artes de la adivinación. Aquella mañana, sin embargo, no sintió el palpito de la tragedia que se estaba gestando desde las 3 de la madrugada. Había terminado de barrer el patio y cuando mi hermana Margot salió a recibir al obispo, la encontró moliendo la yunca para las carimayolas. Se oían gallos, suele decir mi madre, recordando aquel día, pero nunca relacionó el alboroto distante como la llegada del obispo, sino con los últimos regazos de la boda. Nuestra casa estaba lejos de la plaza, grande, en un bosque de mangos, frente al río. Mi hermana Margot había ido hasta el puerto caminando por la orilla y la gente estaba demasiado excitada con la visita del obispo para ocuparse de otras novedades. Habían puesto a los enfermos acostados en los portales para que recibieran la medicina de Dios, y las mujeres salían corriendo de los patios con pavos y lechones y toda clase de cosas de comer, y desde la orilla opuesta llegaban canoas adornadas de flores. Pero después de que el obispo pasó sin dejar su huella en la tierra, la noticia reprimida alcanzó su tamaño de escándalo. Entonces fue cuando mi hermana Margot la conoció completa y de modo brutal. Ángela Vicario, la hermosa muchacha que se había casado el día anterior, había sido devuelta a la casa de sus padres porque el esposo encontró que no era virgen. Sentí que era yo la que me iba a morir, dijo mi hermana, pero por más que volteaban el cuento al derecho y al revés, nadie podía explicar cómo fue que el pobre Santiago Nazar terminó comprometido en semejante enredo. Lo único que sabían con seguridad era que los hermanos de Ángela Vicario lo estaban esperando para matarlo. Mi hermana volvió a casa mordiéndose por dentro para no llorar. Encontró a mi madre en el comedor con un traje dominical de flores azules que se había visto por si el obispo pasaba a saludarlos, y estaba cantando el fado del amor invisible mientras arreglaba la mesa. Mi hermana notó que había un puesto más que de costumbre. Es para Santiago Nazar, dijo mi madre. Me dijeron que lo habías invitado a desayunar. Quítalo, dijo mi hermana. Entonces le contó, pero fue como si ya lo supiera, me dijo. Fue lo mismo de siempre, que uno empieza a contarle algo y antes de que el cuento llegue a la mitad, ya ella sabía cómo terminaba. Aquella mala noticia era un nudo cifrado para mi madre. A Santiago Nazar le habían puesto ese nombre por el nombre de ella, y era además su madrina de bautizo, pero también tenía un parentesco de sangre con Pura Vicario, la madre de la novia envuelta. Sin embargo, no había acabado de escuchar la noticia cuando ya se había puesto los zapatos de tacón y la mantilla de iglesia que solo usaba entonces para las visitas de pésame. Mi padre, que había oído todo desde la cama, apareció en pijama en el comedor y le preguntó, alarmado, para dónde iba. A prevenir a mi comadre Plácida, contestó. Contestó ella, no es justo que todo el mundo sepa que le van a matar al hijo y que ella sea la única que no lo sabe. Tenemos tantos vínculos con ella como los vicarios, dijo mi padre. Hay que estar siempre de parte del muerto, dijo ella. Mis hermanos menores empezaron a salir de los otros cuartos. Los más pequeños tocaban por el soplo de la tragedia. Rompieron a llorar. Mi madre no les hizo caso. Por una vez en la vida
ni les prestó atención, ni le prestó atención a su esposo. Espérate, y me visto, dijo él. Ella estaba allí en la calle. Mi hermano Jaime, que entonces no tenía más de 7 años, era el único que estaba vestido para la escuela. Acompáñala tú, ordenó mi padre. Jaime corrió detrás de ella sin saber qué pasaba ni para dónde iba, y se agarró de su mano. Iba hablando sola. Me dijo Jaime, hombres de mala ley, decía en voz baja, animales de mierda que no son capaces de hacer nada, que no sea desgracias. No se daban cuenta ni siquiera de que llevaba al niño de la mano. Debieron pensar que me había vuelto loca, me dijo. Lo único que recuerdo es que se oía a lo lejos un ruido de mucha gente, como si hubiera vuelto a empezar la fiesta de la boda, y que todo el mundo corría en dirección de la plaza. Apresuró el paso con la determinación de que era capaz cuando estaba una vida de por medio, hasta que alguien que corrió en sentido contrario se compadeció de su desvarío. No se moleste, Luisa Santiago, le gritó al pasar. Ya lo mataron. Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, había tenido por primera vez en agosto del año anterior, 6 meses antes de la boda. Llegó en el buque semanal con las alforjas guarnecidas de plata que hacían juego con las hebillas de la correa y de las argollas de los botines. Andaba por los 30, pero muy bien escondidos, pues tenía una cintura angosta de novillero, los ojos dorados y la piel cocinada a fuego lento por el salitre. Llegó con una chaqueta corta y un pantalón muy estrecho, ambos de becerro natural, y unos guantes de cabritilla del mismo color. Magdalena Oliver había venido con él en el buque y no pudo quitarle la vista de encima durante el viaje. Parecía marica, me dijo, y era una lástima porque estaba como para embadurnarlo de mantequilla y comérselo vivo. No fue la única que lo pensó, ni tampoco la última en darse cuenta de que Bayardo San Román no era un hombre de conocer a primera vista. Un momentito, Azetamix. Mi madre me escribió al colegio a fines de agosto y me decía en una nota casual, ha venido un hombre muy raro. En la carta siguiente me decía, el hombre raro se llama Bayardo San Román y todo el mundo dice que es encantador, pero yo no lo he visto. Nadie supo nunca a qué vino. A alguien que no resistió la tentación de preguntárselo un poco antes de la boda, le contestó, anda de pueblo en pueblo buscando con quién casar. Ando buscando de pueblo en pueblo con quién casarme. Podía haber sido verdad, pero lo mismo hubiera contestado cualquier otra cosa, pues tenía una manera de hablar que más bien le servía para ocultar que para decir. La noche en que llegó, dio a entender en el cine que era ingeniero de trenes y habló de la urgencia de construir un ferrocarril hasta el interior para anticiparnos a las veleidades del río. Al día siguiente tuvo que mandar un telegrama y él mismo lo transmitió como el manipulador. Además le enseñó al telegrafista una fórmula suya para seguir usando las pilas agotadas, con la misma propiedad había hablado de enfermedades
fronterizas con un médico militar que pasó por aquellos meses haciendo la leva. Le gustaban las fiestas ruidosas y largas, pero era de buen beber, separador de pleitos y enemigo de los juegos de manos. Un domingo, después de misa, desafió a los nadadores más diestros, que eran muchos, y dejó regazos a los mejores con 20 brazadas de ida y de vuelta a través del río. Mi madre me lo contó en una carta y al final me hizo un comentario muy suyo. Parece que también estaba nadando en oro. Esto respondía a la leyenda prematura de que Bayardo San Román no solo era capaz de hacer todo y de hacerlo muy bien, sino que además disponía de los recursos interminables. Mi madre le dio la bendición final en una carta de octubre. La gente lo quiere mucho, me decía, porque es honrado y de buen corazón. El domingo pasado comulgó de rodillas y ayudó a la iglesia en latín. En ese tiempo no estaba permitido comulgar de pie y solo se oficiaba en latín, pero mi madre suele hacer esa clase de precisiones superfluas cuando quiere llegar al fondo de las cosas. Sin embargo, después de ese veredicto consagratorio, me escribió 2 cartas más en la que nadie me decía sobre Bayardo San Román, ni siquiera cuando fue demasiado sabio que quería casarse con Ángela Vicario. Solo mucho después de la boda desgraciada me confesó que lo había conocido cuando ya era muy tarde para corregir la carta de costumbre y que sus ojos de oro le habían causado un estremecimiento de espanto. Se me pareció al diablo, me dijo, pero tú mismo me habías dicho que esas cosas no se debían decir por escrito. Lo conocí poco después que ella, cuando vine a las vacaciones de Navidad y no lo encontré con tan raro como decía. Me pareció atractivo en efecto, pero muy lejos de la visión idílica de Magdalena Oliver. Me pareció más serio de lo que había creer sus travesuras y de una atención recóndita apenas disimulada por sus gracias excesivas, pero sobre todo me pareció un hombre muy triste, ya que para entonces había formalizado su compromiso de amores con Ángela Vicario. Nunca se estableció muy bien cómo se conocieron. La propietaria de la pensión de hombres solos donde vivía Bayardo San Román contaba que éste estaba haciendo una siesta en el merendero de la sala a finales de septiembre, cuando Ángela Vicario y su madre atravesaron la plaza con 2 canastas de flores artificiales. Bayardo San Román se despertó a medias y vio las dos mujeres vestidas de negro inclemente, que parecían los únicos seres en el marasmo de las 2 de la tarde, y preguntó quién era la joven. La propietaria le contestó que era la hija menor de la mujer que la acompañaba y que se llamaba Ángela Vicario. Bayardo San Román la siguió con la mirada hasta el otro extremo de la plaza. Tiene nombre bien puesto, dijo. Luego recostó la cabeza en el resplandor del merendor y volvió a cerrar los ojos. Cuando desperté, dijo, recuérdame que me voy a casar con ella. Ángela Vicario me contó que la propietaria de la pensión
Le había hablado de ese episodio desde antes de que Bayardo San Román la requiriera en amores. Me asusté mucho, me dijo. 3 personas que estaban en la pensión confirmaron que el episodio había ocurrido, pero otras 4 no lo creyeron. Cierto. En cambio, todas las versiones coincidían en que Ángela Vicario y Bayardo San Román se habían visto por primera vez en las fiestas patrias de octubre durante una verbena de caridad en la que ella estuvo encargada de cantar las rifas. Bayardo San Román llegó a la verbena y fue derecho al mostrador, atendido por la rifera languida, cerrada de luto hasta la empeñadura, y le preguntó cuánto costaba la orfónica con incrustaciones de nácar, que había de ser el atractivo mayor de la feria. Ella le contestó que no estaba a la venta, ella le contestó que no estaba para la venta, sino para rifar. Mejor, dijo él, así será más fácil y además más barata. Ella me confesó que había logrado impresionar. Ella me contestó que había logrado impresionarla, pero por razones contrarias del amor. Yo detesto a los hombres altaneros y nunca había visto uno con tantas ínfulas, me dijo, evocando aquel día. Además pensé que era un polaco. Su contrariedad fue mayor cuando cantó la rifa de la ortofónica en medio de la ansiedad de todos, y en efecto se la ganó Bayardo San Román. No podía imaginarse que él, solo para impresionarla, había comprado todos los números de la rifa. Esa noche, cuando volvió a su casa, Ángela Vicario encontró allí la ortofónica envuelta en papel de regalo y adornada con un lazo de organza. Nunca supe saber cómo supo que era mi cumpleaños, me dijo. Le costó trabajo convencer a sus padres de que no le había dado ningún motivo a Bayardo San Román para que le mandara semejante regalo, y menos de una manera tan visible que pasó inadvertido para nadie. De modo que sus hermanos mayores, Pedro y Pablo, llevaron la orfónica al hotel para devolvérsela a su dueño, y lo hicieron con tanto revuelo que no hubo nadie que la viera venir y no la viera regresar. Como lo único que no contó la familia fue que con los encantos irresistibles de Bayardo San Román, los gemelos no reaparecieron hasta el amanecer del día siguiente, turbios de la borrachera, llevando otra vez la ortofónica y llevando además a Bayardo San Román para seguir la parranda en la casa. Ángela Vicario era la hija menor de una familia de recursos escasos. Su padre, Ponficio Vicario, era orfebrero de pobres, y a la vista se le había acabado de tanto hacer primores de oro para mantener el honor de la casa. La Purísima del Carmen, su madre, había sido maestra de escuela hasta que se casó para siempre. Su aspecto manso y un tanto afligido disimulaba muy bien el rigor de su carácter. Parecía una monja, recuerda Mercedes. Se consagró con tal espíritu de sacrificio a atención del esposo y a la crianza de los hijos que a uno se le olvida a veces que seguía existiendo. Las 2 hijas mayores se habían casado muy tarde. Además de los gemelos, tuvieron una hija intermedia que había muerto de fiebres crepusculares, y 2 años después seguían guardándole un luto alivianado dentro de la casa, pero riguroso en la calle. Los hermanos fueron criados para ser hombres. Ellas habían sido educadas para casarse.
Sabían bordar en bastidor, coser a máquina, tejer encaje de bolillo, lavar y planchar, hacer flores artificiales y dulces de fantasía y redactar esquelas de compromiso. A diferencia de las muchachas de la época que habían descuidado el culto de la muerte, las 4 eran maestras en la ciencia antigua de velar a los enfermos, confrontar a los moribundos y amortazar a los muertos. Lo único que mi madre les reprochaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. Muchachas les decía, no se peinen de noche, que se atrasan los navegantes. Salvo por eso pensaba que no había hijas mejor educadas. Son perfectas, le oía decir con frecuencia. Cualquier hombre sería feliz con ellas, porque han sido criadas para sufrir. Sin embargo, a los que se casaron con las 2 mayores, les fue difícil romper el cerco, porque siempre iban juntas a todas partes y organizaban bailes de mujeres solas y estaban predispuestas para encontrar segundas intenciones en los designios de los hombres. Ángela Vicario era de las más bellas de las 4, y mi madre decía que había nacido como las grandes reinas de la historia, con el cordón umbilical enrollado en el cuello. Pero tenía un aire desamparado y una pobreza de espíritu que le auguraba un porvenir incierto. Yo volvía a verla año tras año durante mis vacaciones de Navidad, y cada vez parecía más desvalida en la ventana de su casa, donde se sentaba por la tarde a hacer flores de trapo y a cantar valses de solteras con sus vecinas. Ya está de colgar un alambre, me decía Santiago Nazar, tu prima. La boda de pronto, poco a poco, antes del luto de la hermana, la encontré en la calle, por primera vez vestida de mujer y con el cabello rizado, y apenas si pude creerlo que fuera la misma. Permítanme tantito, es que creo que me salté una hoja. Permítanme, radioescuchas de ZMix. No, voy bien. Repito este pedacito, disculpen. Ya está de colgar un alambre, decía Santiago Nazar. Tu prima, la boda. Tu primero, la boda. De pronto, poco antes del luto de la hermana, la encontré en la calle por primera vez, vestida de mujer y con el cabello rizado, y apenas si pude creer que era la misma. Pero fue una visión momentánea. Su penuria de espíritu se agravaba con los años, tanto que cuando se supo que Bayardo San Román quería casarse con ella, muchos pensaron que era una pérfida de forastera. La familia no solo lo tomó en serio, sino con un gran alborozo, salvo Pura Vicario, quien puso como condición que Bayardo San Román acreditara su identidad. Hasta entonces nadie sabía quién era. Su pasado no iba más allá de la tarde en que se desembarcó con su atuendo de artista, y era tan reservado sobre su origen que hasta él
engendró más demente podía ser cierto. Se llegó a decir que había arrasado pueblos y sembrado el terror en Casanare como comandante de tropa, que era prófugo de Cañena, que lo habían visto en el Pernambuco tratando de medrar con una pareja de osos amaestrados y que había rescatado los restos de un galeón español cargado de oro en el Canal de los Vientos. Bayardo San Román le puso término a tantas conjeturas con un recurso simple. Trajo a su familia en pleno. Eran 4, el padre, la madre y 2 hermanas perturbadoras. Llegaron en un Fortet con placas oficiales, cuya bocina de pato alborotó las calles a las 11 de la mañana. La madre, Alberta Simons, una mulata grande de Curazao que hablaba el castellano, todavía atravesado de papiamento, había sido proclamada en su juventud como la más bella de 200 más bellas de las Antillas. Las hermanas acabaron de florecer, parecían 2 potrancas sin sosiego, pero la carta grande era el padre, el general Prenomio San Román, héroe de las guerras civiles del siglo anterior y una de las glorias mayores del régimen conservador por haber puesto en fuga al coronel Aureliano Buendía en el desastre de Tuncurinca. Mi madre fue la única que no fue a saludarlo cuando supo quién era. Me parecía muy bien que se casaran, dijo, pero una cosa era eso y otra cosa muy distinta era darle la mano a un hombre que ordenó dispararle por la espalda a Gerineldo Márquez desde que asomó por la ventana del automóvil saludándolo con el sombrero blanco. Todos lo reconocieron por la forma de sus retratos. Llevaba un traje de lienzo color de trigo, botines de Córdoba con los cordones cruzados y unos espejuelos de oro prendidos con pinzas en la cruz de la nariz y sostenidos con una leontina en el ojal del chaleco. Llevaba la medalla del valor en la solapa y un bastón con el escudo nacional esculpido en el pomo. Fue el primero que se bajó del auto, cubierto por completo por el polvo ardiente de nuestros malos caminos, y no tuvo más que aparecer en el pescante para que todo el mundo se diera cuenta que Bayardo San Román se iba a casar con quien quisiera. Era Ángela Vicario quien no quería casarse con él. Me parecía demasiado hombre para mí, me dijo. Además, Bayardo San Román no había intentado ni siquiera seducirla a ella, sino que hechizó a la familia con sus encantos. Ángela Vicario no olvidó nunca el horror de la noche en que sus padres y sus hermanas mayores, con sus amigos reunidos en la sala de la casa, le impusieron la obligación de casarse con un hombre que apenas había visto. Los gemelos se mantuvieron al margen. Nos pareció que eran vainas de mujeres, me dijo Pablo Vicario. El argumento decidido de los padres fue que una familia dignificada por la modestia no tenía derecho a despreciar aquel premio del destino.
Ángela Vicario se atrevió apenas a insinuar el inconveniente de la falta de amor, pero su madre lo remolió con una sola frase. También el amor se aprende. A diferencia de los noviazgos de la época, que eran largos y vigilados, el que ellos fue de solo 4 meses por la urgencia de Bayardo San Román. No fue más corto porque Pura Vicario exigió esperar a que terminara el luto de la familia, pero el tiempo alcanzó sin angustias por la manera irresistible que Bayardo San Román arreglaba las cosas. Una noche me preguntó cuál era la casa que más le gustó. Una noche le preguntó cuál era la casa que más me gustaba, me contó Ángela Vicario. Y yo le contesté sin saber para qué era, que la más bonita del pueblo era la quinta del viudo Hughes. Yo hubiera dicho lo mismo. Estaba en una colina barrida por el viento y desde la terraza se veía el paraíso sin límite de las ciénegas cubiertas de anémonas moradas, y en los días claros del verano se alcanzaba a ver el horizonte nítido del Caribe y los transatlánticos de turistas de Cartagena de Indias. Bayardo San Román fue esa misma noche al club social y se sentó a la mesa del viudo Hughes a jugar una partida de dominó. «Viudo», le dijo, «le compro su casa». «No, no está a la venta», dijo el viudo. «Se la compro con todo lo que tiene dentro». El viudo Hughes le explicó con una buena educación a la antigua que los objetos de la casa habían sido comprados por la esposa en toda una vida de sacrificios y que para él seguían siendo como parte de ella. Hablaba con él con el alma en la mano, me dijo el doctor Dionisio Inguarán, que estaba jugando con ellos. Yo estaba seguro que preferiría morirse antes de vender una casa donde había sido feliz durante más de 30 años. También Bayardo San Román comprendió sus razones. «De acuerdo», dijo, «entonces véndame la casa vacía». Pero el viudo se defendió hasta el final de la partida. Al cabo de 3 noches, ya mejor Bayardo San Román volvió a la mesa de dominó. «Viudo», empezó de nuevo, «¿cuánto cuesta tu casa?» «No tiene nombre». «Dígame uno cualquiera». «Lo cierto, Bayardo», dijo el viudo, «pero ustedes los jóvenes no entienden los motivos del corazón». Bayardo San Román no hizo una pausa para pensar. Amigos de AZ Mix, dejamos aquí la lectura y deseando que podamos continuar esta lectura muy pronto. Les deseo un excelente inicio de noviembre 2021. Saludos, Loli Subi. Bueno, mis queridos amigos de AZ Mix, esperando que les haya gustado esta parte del libro, coméntenos, ya lo conocían, ¿qué nos pueden decir? ¿Cuál ha sido hasta ahorita su parte favorita del libro? Ahí en la cajita de comentarios me encantaría saberlo todo. Y bueno, pues al igual de agradecer, gracias a Loli Sui por prestarnos su voz para leer este grandioso libro, Crónica de una muerte anunciada, escrito por Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1981. Pero bueno, mixeros, pues ya nos retiramos, y si lo estás viendo en diferido, pues dale click al siguiente video, ya sigue el próximo capítulo, la parte 3, y si no, pues no te olvides en suscribirte al canal para no perderte la próxima parte de Crónica de una muerte anunciada. Voz Asphalt XD, y recuerden, mixeros, que esto continuará.
cambio fuera a Set Mix. Hacia arriba y hacia la derecha para ver.